Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. ¿Qué tal? Muy buen día. 8:02 de la mañana, esa vocecilla que escuchan, Luciano Cruzcoque junto a Rafael Gumucio. Aquí. Hola, buenos días. Quedan pocas horas para que Gumucio parta a Londres. Cumplir misiones. Misiones. Cumplir misiones. Lo tendremos de corresponsal de guerra. Gran Bretaña ha tomado la decisión de entrar directamente en la guerra contra el autodenominado Estado Islámico. Entonces, Corbyn, tú sabes que está... Mi amigo, Jeff. Sí, Corbyn es el líder de la oposición laborista, que está muy en contra de todo lo monárquico en general, pero ahora que es líder de la oposición... Se ha puesto más buena onda. Sí, se ha puesto bastante más buena onda. Son vecino, muy respetuosos de su... ¿Es vecino mío? ¿Es vecino tuyo? Sí, vive en Axington. Yo soy de... ¿qué top? Tiene relación con Chile, era casado con chilena. ¿Te instalaste en el mejor barrio de Londres? No, él vive en Axington y yo vivo en Acton. Somos vecinos. Bueno, vecinos. ¿En Acton? No, él vive en Axington y yo en Acne. Eso en el norte. Somos vecinos. Nadie es vecino de nadie porque todo queda lejos. Bueno, vamos a los titulares. A Chile. 14 grados la mínima, 29 grados la máxima en este viernes 4 de diciembre. Quedan 20 días para Navidad. Y día de Santa Bárbara. Bárbara Pessoa, nuestra queridísima amiga de Radio Una Paula. ciudad de Los Ángeles, LA. ¿Qué más? Bárbara. Santa Bárbara. El Barbara Streisand, sin duda. No se Gentle. así. Se llama Bárbara. Bárbara. Es claro, es Bárbara. Como la hija de Carlos Caselli. Se llama Bárbara. Me gustaba Bárbara Bush. ¿Bárbara Bush? ¿Es la mamá o la No, es la mujer de George Bush padre. No me gustaba. Me gusta la mujer de George Bush hijo. Laura. Laura, sí. Le encontraba su cosa. ¿Tiene su qué? Me imaginaba en cosas. Porque especificar. Mira tú. ¿Y Nancy Reagan no te producía nada? Era asquerosa. Era repugnante. Nancy Reagan es más repugnante que una mosquita muerta. 8:04. Pero Laura vamos con los titulares. Vamos a hacer rápido los titulares y podemos analizar las noticias del día. Luciano. Sergio Jadue se declaró culpable ante la justicia estadounidense y la ANFP pedirá su expulsión de por vida. Vamos a tratar este tema con alguna largueza. Y Eliodoro Mates oficializaría en realidad su salida de la presidencia del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Enrique Barros asumiría como la carta, por lo menos surge como unos nombres posibles para su reemplazo en el CEP. O sea... Me costó pensarlo, pero bueno. Hay que ver si esa es la expectación que hay. Sí. La presidenta Michelle Bachelet recibirá hoy en La Moneda al presidente electo de Argentina, don Mauricio Macri, y al mandatario uruguayo Tabaré Vázquez. Hay un viaje relámpago de Mauricio Macri que realiza con parte de su gabinete y una gira que comprende Brasil y Chile. Y la presidenta Bachelet ya confirmó en esa línea su próximo su visita en el próximo jueves, cuando sea la asunción de Macri. El Consejo de Defensa del Estado en Chile solicitó a la Corte Suprema anular el fallo que le ordenó al gobierno requerir a la OEA informar sobre la salud de Leopoldo López. Sí. La Moneda sumó a 2 abogados constitucionalistas en medio de las críticas por la composición del Consejo Observador del Proceso Constituyente. Me imagino que esto lo han tratado con largueza durante la semana, así que bueno tratarlo y vamos a develar también durante el programa de quiénes se trata. Y las universidades privadas se reúnen hoy con el Ministerio de Educación, esto en medio de las dudas por el proceso en el Tribunal Constitucional respecto de la gratuidad. La ley Ricardo Soto comienza a regir desde hoy y se fijó un plazo de hasta 90 días para entregar los tratamientos. Y por el caso Cascadas, el Tribunal de Primera Instancia anuló la multa que cursó la Superintendencia de Valores y Seguros a la Larraín Vial y a Leonidas Vial. El 8º Juzgado de Garantía revisará hoy las medidas cautelares de Giorgio Martelli por el caso SQM. Y vamos al plan... Se ha judicializado la agenda, ¿no? Con puras noticias de tribunales, Tribunal de Garantía, Tribunal, la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado. Cierto. A nivel internacional... Que si hay un país de delincuentes, evidentemente todo pasa en...
Por suerte, porque hay países donde no pasa por la justicia. No, claro, bueno que por lo menos esté la agenda. Sí. A nivel internacional, al menos 16 personas han muerto en un ataque con bombas Molotov en una discoteca del Cairo. Un multitudinario homenaje se rindió a las víctimas del tiroteo de San Bernardino, California. Y inquietud se vive en Venezuela por la reacción que podría tener Nicolás Maduro ante una derrota en las elecciones parlamentarias de este domingo. Los solicitantes de la destitución de Dilma Rousseff denunciaron a Lula da Silva por mantener una relación promiscua con empresas del escándalo Petrobras. Y en deportes, el Comité Ético de la FIFA va a interrogar a Michel Platini entre el 16 y el 18 de diciembre. El presidente de la UEFA podría ser suspendido de por vida. No solo se ha judicializado, sino que hay como muchos malhechores. Hay malhechores y hoy día, qué sé yo, desde los tribunales hasta los comités éticos están liderando la agenda noticiosa. Lo cual, por una parte, es como que medio cambio de ciclo esto, ¿no? Pero yo me pongo más... Quiero relativizar un poco el caso. Fíjate, dice que defender a Jadwe es la peor de la... Mentira que lo vas a defender hoy día. No lo voy a defender, pero cuando uno está en un grupo de personas y 11 se corrompen y uno no, que es el de Uruguay, evidentemente es distinto que cuando uno es el único que se corrompe de un grupo de 11 personas. O sea, lo que Jadwe hizo en la Conmebol y todo eso no era normal. Más o menos normal. Él entró en una máquina de defraudación que ya estaba armada, de la que nadie entró en el mismo engranaje. Sí, nadie esperaba otra cosa de él, nadie que ha pasado por ahí no ha hecho otra cosa. O sea, eso no los culpa, pero también no lo transforma en el peor de los estafadores del mundo. Sí, pero no, Rafa, no me parece que por el que todos lo hagan, él debe hacerlo. Pero cuando todo el mundo lo hace, deja de ser una práctica legal para transformarse en una práctica legal casi, o una práctica así era el fútbol, así funciona. Y esta gente se enfrenta con la paradoja de que son las personas que han tenido más éxito en el fútbol. O sea, el señor Jadwe es el hombre que ha tenido más éxito en la historia del fútbol chileno. Ha sido el mejor presidente que tiene en el FP y el más cuestionado de todos. Claro, más exitoso. Bueno, en estricto rigor en su carta de renuncia, Jadwe dijo eso. Misión cumplida. Dijo, doy un paso al costado por la satisfacción de decir misión cumplida. Bueno, sí, ahora yo no creo que esto tenga directa relación con el campeonato de Copa América. O sea, no creo que el campeonato de Copa América o los logros se puedan adjudicar a una mala arte. Sí, bueno, pero queda la sospecha. No que la sea... ¿Tú crees que por el hecho de estar en la Conmebol eventualmente un partido de Copa América podría estar arreglado? No, pero que la sede sea Chile, eso se negoció sin nada, se negoció gratis. Seguro que se negoció, no lo hizo ni Jadwe. Yo creo que lo hizo Mike Nichols. Yo creo que lo hizo Mike Nichols. Ahora también pero Mike Nichols tampoco era un santo. No, bueno, Harold May Nichols no puede ejercer, entiendo, por la FIFA, tiene un castigo por haber tratado de meter a un sobrino en una escuela de fútbol en Qatar que después se adjudicó la Copa del Mundo. Claro. Entonces, aquí puede ser, es una cosa bastante menor en comparación con lo que se le imputa a Jadwe, hay que ser justos con eso. Lo que se le imputa a Jadwe dentro del documento de 23 páginas que emana de la Corte del Distrito de Nueva York, señala... Del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Del Departamento de Justicia dice: conspiró con, entre otros, una cantidad de dirigentes y ejecutivos de marketing deportivo, incluyendo los principales responsables de los grupos Traffic, Torneos y Full Play. Jadwe, junto con otros, conspiró para usar sus posiciones dentro de la empresa para involucrarse en esquemas que incluían la solicitud, ofrecimiento, aceptación, pago y recepción de pagos ilegales, sobornos y coimas. No, sí, ¿verdad? Sí. Dice que este es un esquema de solicitación, oferta, aceptación, pago y recepción de pagos ocultos, sobornos y cohechos. Pero otra cosa que también tiene esta... Pero eso se llama fútbol. Oye, hay algo muy bonito acá, que dice que se le invocó la ley RICO, que significa Racketeer Influenced Corrupt Organizations. Racketeer es como de mafioso. Sí, de racketeer. Bueno, además de Jadwe, él es uno de los 8 involucrados que decidieron cooperar con la investigación, al igual que Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y, ojo, en ambos casos, como parte de la colaboración, aceptaron entregar todos los fondos que tenían depositados en Estados Unidos. En la conferencia de prensa que realizó ayer Loreto
Loretta Lynch. ¿Qué está a cargo de la pregunta, ayer nos contaba Rodrigo Gómez que la Conmebol tiene un estado, tiene un estado aparte dentro, cerca de Asunción, donde está la sede, es una especie de estado aparte. Tiene como el Vaticano. Sí, que tiene leyes propias y todo. O sea, ese nivel de corrupción estaba hablando. Evidentemente, esto no es culpa al señor Jadwe, pero estar metido en eso es estar metido. Y a él lo contrataron para hacer lo que él hizo, y lo hizo bien. Uno le puede parecer inmoral lo que hizo, pero él lo hizo bien, hizo su trabajo. Claro, lo raro es que una persona que tenía una avanzadería en la Ligua terminó comprándose un departamento en Calera, perdón. Y quedan cerca. ¿Ah? Quedan cerca. Cerca, bueno, y para efecto es lo mismo, peor en Calera todavía. Pero me pasa con tu criterio. Que ahora se compró un departamento y ahí él demuestra su tontería, en Kennedy por 160 millones de pesos en cash. Y ahí lo empezaron a pillar. Claro, es una persona psicológicamente muy endeble. Cuando la primera vez que yo lo vi, es lo que yo vi, un niño. ¿Cuando lo viste saliendo de Chile con esa cara deprimido? Cuando lo vi... Sí, una persona con mirada extraviada. Un niño, un huérfano que está perdido en la estratosfera y que solo a través de la picardía ha logrado llegar a alguna parte. Pero claro, es un personaje muy endeble y lo pusieron ahí por eso. Porque de todos los que preferían que él robara por los demás... No, yo creo que en algún minuto se pensó que este era un personaje muy manipulable por el tipo de personalidad que tiene, por la trayectoria que tenía. Fue un dirigente deportivo en Calera que llevó de segunda, de tercera o de segunda a primera B y de primera B a primera división al equipo de Calera, un gallo muy joven, que había hecho una labor en Calera que era bastante encomiable, y cuando falló el señor Segovia, que estaba metido en una serie de irregularidades por enriquecimiento ilícito en fundaciones o universidades que no pueden tenerlo, ¿verdad? Y que salió de ahí, se pensó, los clubes grandes dijeron, pongamos en el fondo a este gallo que lo podemos... Exacto, que lo podemos manipular. Ese me tinca que ha sido el mientras pudieron manipularlo, no pasó nada. El día que dejaron de poder manipularlo, se transformó en lo que ahora que... Bueno, porque él se dio cuenta de los manejos internos también, y a través de una serie de préstamos irregulares a instituciones más chicas compró favores políticos. Pero como Rafa, todo. Yo de fútbol sé no sé. Yo creo que tú sabes, pero en el fondo... No sé. Pero si nunca... Si en Chile... Pero te quiero decir algo que estoy completamente en desacuerdo contigo como criterio. ¿Conmigo? Con Rafael, contigo no, Luciano. Con Rafael. El criterio de que aquí todo el mundo robaba, entonces pobre, este era uno más del clan, o todo el mundo daba boletas ideológicamente falsas, entonces pobre, era solamente, estaba dado, era solo que uno, bueno, todo el mundo daba boletas cuando va al supermercado para evadir impuestos. ¿Qué tiene de raro que Penta haya hecho lo mismo? Yo creo que ese criterio... Tú interpretas mal mi lógica. Yo no digo lo que yo digo es que cuando todo el mundo lo hace, no es una práctica ilegal, y no es una práctica, o sea, es una práctica ilegal, no es una práctica inmoral, sino que es un sistema. Y a bien a jugar en su sistema y hablar Entonces mal. Tenemos un problema de integridad y de moral enorme en Chile. No es problema. Es que decir que integridad personal, decir, pero ¿por qué el señor Jadwe cayó en esto? Pobre hombre, ¿en qué momento? Pero la integridad personal defendámosla también, porque yo creo que existe. Lo que pasa es que cuando en un sistema que es más generalizado no existe una coacción por parte de alguna institución, y se transforma, como dice Rafa, también en una práctica permanente, las cosas medio dicen, bueno, si todo el mundo lo hace y en realidad nadie lo pena y nadie lo persigue, que es un poco lo que sucedió en el caso del financiamiento irregular de la política, lo que estamos viendo que ha sucedido por años en la FIFA, la Conmebol, ahora hasta Michel Platini, que era segundo de Blatter, ¿verdad? Está a punto de ser castigado por vida. Además, finalmente la gente dice, mira, se puede, nadie dice nada, será una práctica, y bueno, sí, pero cuando pasa lo que pasa. Sí, pero entonces tenemos un problema, y se lo escuchaba también, lo hablamos el otro día con Marta Lago. Tenemos un problema en Chile de poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Sí. Ese es el problema, esa es la frontera en la que tenemos. Cuando en París entran y hay un atentado, nadie relativiza, está claro lo que está bien y lo que está mal. Pero en París se relativiza mucho toda la discusión que ha habido entre criterios de seguridad versus libertad. O sea, nos enteramos de la colusión del papel por una investigación internacional. Nos enteramos de la situación de Jadwe. Pero la corrupción estatal tenemos más gancha. Pero espérame, nos enteramos del tema del señor Jadwe. Porque no es de nadie. Por una información, por una investigación internacional.
O sea, no nos enteramos por nosotros mismos. Bueno, salvo el laburo del trabajo de la fiscalía. El laburo, ¿viste? Bueno, el laburo, con che. lo de la Macri. visita de Macri, fíjate. Y bueno, llega hoy, ¿no? Sí. Mauricio. Y si vamos como a nosotros, ciudadanos, cotidianos, bueno, la evasión del Transantiago, de que bueno, si todos lo hacen, yo también me subo y no pago creo, a eso me refiero, que siento que no hay una frontera en la cual se relativiza. Bueno, no importa porque el pobre era parte de un sistema, entonces no. Yo creo que no era un pobre y si tiene la mirada extraviada, yo creo que fue porque se fue mintiéndole a medio mundo de que se iba de vacaciones. Tenía la mirada extraviada el día que entró, no estoy diciendo el día que se fue, y el día que se fue estaba con rabotril hasta la oreja, o sea, no se puede jugar. Pero el día que entró, la primera conferencia de prensa, dije, pusieron a un niño acá, incapaz de explicar nada, totalmente perdido, y después como que se fue agarrando a plomo. Pero el problema también tiene que ver un poquito más yendo a lo que señalaba la Claudia. Acá ¿cuál es el sentido final de las instituciones? En ese libro, ¿cómo se llama? ¿Por qué fallan los países? ¿Por qué se desploman? Se habla mucho de la fuerza que las instituciones tienen que tener, y si nosotros no hemos construido o no hemos sido capaces de construir instituciones lo suficientemente firmes para que exista también un control de ciertas actividades o ciertas acciones públicas de la gente, no es raro que se empiecen a permitir una serie de acciones que yo creo que son lesivas finalmente, cuando la Claudia dice muy bien, cuando anda tú a subirte al metro sin pagar en Berlín, claro. anda a hacerlo en Austria, anda a hacerlo en Inglaterra, ahora que te vas tú a vivir para allá. No, Rafael, hay un sentido de comunidad, tan fuerte que cualquiera que de alguna forma infrinja las leyes que la misma comunidad se ha puesto, por menores que sean, le está haciendo un daño general a la comunidad, pero nosotros hemos perdido también, y eso es para preguntárselo. Y yo no le echo la culpa de todo el sistema, pero hay cosas que también tenemos que preguntarnos qué tipo de comunidad hemos construido, porque hemos tal vez ensalzado mucho al individuo, pero hemos puesto poco por delante el hecho de que la suma de acciones individuales finalmente crea una comunidad que yo creo que en este momento, a través del cual no tenemos ninguna conciencia. Vamos a cambiar abruptamente de tema. Vamos a ir a un tema que tiene que ver con la gratuidad. El gobierno está cerrando el año. Bueno, lo cierra más bien los gobiernos se cierran los años políticos en enero. Se está apretando el zapato. Pero tenemos un tema de gratuidad que está en cuestionamiento. Acá se presentó un recurso de parte de la oposición. Ese recurso fue acogido y el gobierno está ahora en una complicación porque el tema de la gratuidad venía puesto en una glosa del presupuesto. Y eso ha dejado al gobierno en una situación. Tú dices que van a pelear, pero tenemos en línea a Jaime Belolio, diputado de la UDI, parte de la Comisión de Educación. Muy buenos días. Hola Claudia, Luciano y Rafa. Sí. ¿Qué cambia la acogida del recurso? ¿Es muy probable que se venga abajo? O sea, tenga su recurso éxito al final. Mira, la verdad es que la declaración de admisibilidad o no es una cuestión bastante administrativa. Yeah. O sea, ahora ya es cuando se ve el fondo. Ya nosotros ya hemos pasado las dos vallas administrativas, que se acoge a trámite, y ahora la admisibilidad, pero lo que nos interesa es la discusión de fondo. Y ahí nosotros estamos haciendo dos puntos específicos. El primero de ellos es que no es posible hacer cambios sustantivos a la educación superior, una verdadera reforma a la educación superior a través de la glosa de un presupuesto. No. Y esto es por varias razones, entre ellas porque la ley de presupuesto es una ley muy especial, que lo que tiene que hacer, como dice su nombre, es poner las lucas a los programas que están aprobados y creados en leyes permanentes, no en leyes transitorias como es la ley de presupuesto. Y lo segundo es que los diputados tenemos pocas capacidades de poder cambiar la ley de presupuesto, porque es una ley muy especial. Y resulta al menos paradójico que la primera persona que haya alegado esto mismo en una ley de presupuesto haya sido Salvador Allende del año 71. Yeah. Ganó, además. ¿Ganó? Entonces, ¿lo pudo hacer? Sí, lo ganó. De hecho, fue porque en ese momento se le puso una glosa en materia de educación que hacía cambios sustantivos a la materia de educación, y entonces él la reclamó y la ganó. Yeah. Pero esa es la primera pelea. Y si el tribunal acoge nuestra demanda en cuanto a eso, lo que va a borrar, porque el tribunal no puede escribir cosas, sino que solamente puede borrar cosas. Lo que tendría que borrar son esos cambios sustantivos y por tanto quedarían más instituciones que podrían ser beneficiadas. Y en segundo lugar, lo que estamos alegando es que hay una discriminación arbitraria. ¿Y por qué arbitraria? Y aquí obviamente empieza como esta discusión jurídica de que las leyes hacen discriminación. Una cosa es que yo diga, mire, ¿sabe qué? Aquí este es un colegio de hombres, es un colegio de mujeres. Entonces puedo hacer esa diferencia. O es un beneficio para aquellos que
tienen nota sobre 5, o para aquellos que están bajo el 50% más vulnerables. La diferencia es cuando tú tienes personas que están en la misma situación, en instituciones que están en la misma situación, y las tratas de manera distinta. Jaime, es una discriminación arbitraria y caprichosa. Jaime, aquí lo que parece ser la discusión de fondo es finalmente quién es el titular de este derecho a la educación, ¿no? Si es finalmente las instituciones del CRUCH, ¿verdad? O son finalmente las familias vulnerables. ¿Por ahí va un poco el fondo de la pelea que están dando? Sin lugar a duda, nosotros concurrimos, perdona que está lleno de pájaros, aquí yo vivo en Lindero, entonces hay pájaros alrededor mío. Mira, te están atacando los pájaros, hombre. Pero como, Sí, perdón, qué bonito. efectivamente, fueron enviados aquí a... Son pájaros del gobierno. A ver, sí, tienes toda la razón. Nosotros fuimos al Tribunal Constitucional porque queremos defender a los estudiantes más vulnerables que quedaron discriminados de esta política de manera arbitraria. ¿Que hoy día quiénes son? Y que son, a ver, en los CFT, en los IP, la institución más grande y más conocida es INACAP. Y yo completamente afuera. Ok. Y en las universidades, son muchas universidades privadas que quedaron afuera, si al revés, quedaron solamente 3 universidades privadas adentro. Pero por otra parte, no están adentro todavía. pero como criterio, en realidad, Jaime Melolio, ok, es cierto, no entran todas, y probablemente no va a entrar nunca todas. Pero tú tienes, ¿por qué tienes, todas? perdona, Si estamos hablando de alumnos, no de universidades. No, Entonces, pero espérame, lo que pasa no entran todos. Luciano decía algo que es súper importante, porque ha estado toda esta discusión de que primero no se le quiere llamar beca, por una cuestión así como, casi como un fantasma a pronunciar la palabra beca. Y en segundo lugar, Luciano tiene toda razón, ¿quién es el titular del derecho a la educación? Es obvio que es el estudiante y su familia, y por tanto el foco tiene que estar puesto en 2 condiciones que a mí me parecen que son esenciales. La vulnerabilidad de los estudiantes y la acreditación de las instituciones. Pero si estamos hablando si estamos universitarios, ¿por qué la familia? Yo a los 18 años porque no tengo familia. porque los que pagan la educación y Ya, pero eso es desembolsan, muy mal, desembolsan el plata son las familias, Eso, no los estudiantes. eso es una cosa horrible que tenía Chile. O sea, yo a los Que no 18 todos años... somos tan independientes como tú, Rafael. No, yo no soy independiente Pero para tú nada. estudiaste Pero, en un país donde hay educación pública, pero que no, de calidad uno, y gratuita. o sea, no somos independientes, pero ¿qué queremos? ¿Que la gente de los 18 años sea autónoma y libre o queremos que sean niños hasta los 35 años? No, está bien, sí, ok. Quitemos a la familia de Para ahí. los estudiantes. Bueno, pero mi pregunta tenía que ver más allá del tema de la familia, que es otra discusión. Rafa, Es antifamilia. cómo te haces cargo políticamente de un segmento de estudiantes que dieron la PSU y que esperan el tema de la gratuidad. La gratuidad no es solo un compromiso del gobierno, finalmente se instaló, creo yo, a nivel de la ciudadanía como algo que ya está, que viene. Digo, Mira, primero... van a tener ahí, yo creo que la oposición va a tener un costo, porque obstruye algo de lo cual muchos alumnos contaban. Pero el gobierno el que... Mira, No, el gobierno tiene un costo también. Es que es el gobierno irresponsable. Si desde el 21 de mayo a la fecha han cambiado 9 veces de criterio. Entonces decir que ahora que los estudiantes no saben qué atenerse, pero perdón, se han cambiado 9 veces de criterio. No han sabido decir qué es exactamente lo que quieren hacer y lo terminan haciendo en una ley de presupuesto. Y mira la discriminación arbitraria que pasa. Si esto es lo que es muy molesto. Porque está muy bien que tú le puedas exigir cosas que sean la misma vara para todos. Les dicen a las universidades privadas, a la del Consejo Rector no se les pide nada. A las privadas se les dice, ustedes tienen que tener 4 años de acreditación. Con esa misma vara, hay 3 universidades del Estado que no cumplen, porque tienen 3 años de acreditación. Luego se les dice, ustedes no pueden tener sociedades relacionadas a las privadas. Todas las universidades del Consejo Rectores tienen sociedades relacionadas. Luego se les dice, ustedes tienen que tener en su estatuto la participación estudiantil. A mí me encanta la participación estudiantil, fui presidente del centro de alumnos de la FEUC, pero hay al menos 3 universidades del Consejo Rectores que no tienen en su estatuto la participación estudiantil. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son criterios justos o no son ¿Y criterios cuál es el miedo a la beca? ¿Por qué la beca ha pasado a transformarse en una especie de fetiche? Es como decir, es como voucherizar de alguna forma. La izquierda lo pone siempre como la idea de que que sea la demanda la que manda y no la oferta, finalmente es nocivo para la calidad de la educación. ¿Es así el juicio tuyo? Es una cuestión bastante loca, porque la verdad es que hoy día hay 330.000 jóvenes en la educación superior que tienen beca. Por tanto, no es una cuestión que se haya inventado el día de ayer, sino que es algo que existe, que funciona. Y el gobierno desde hace mucho tiempo le podría haber dicho lo siguiente a los estudiantes. Mire, si usted está en el 50% más vulnerable y entra a una institución acreditada, usted va a tener una beca por el 100% de su arancel. Eso es lo que queríamos hacer. Si volvamos al sentido común. ¿Qué es lo que queremos en educación superior? Que ningún estudiante se quede fuera de la educación superior por problemas de plata. ¿Cómo se puede hacer eso hoy día? Se puede hacer a través de becas. Y eso es lo que esperamos que restituya el tribunal. Ya, pero el asunto de la calidad... Perdón. Bueno, entonces, hagámosle... siempre yo estoy hablando de instituciones acreditadas. O sea, yo no voy a defender ni por un segundo a instituciones chantas. Y si le vamos a pedir 3 o 4 años de acreditación, pidámosle la misma vara a todas las instituciones, pues no a unas sí y otras no. ¿Y por qué no sé? Yo no entiendo la lógica del gobierno para nada en esto. ¿No sería más lógico que como en todos los países del mundo tuvieran una universidad estatal por región, grande, gratis,
y poderosa, y el resto con beca y con crédito. No es con eso yo creo, o sea, el resto del mundo es así. ¿Por qué no sería así en Chile? Bueno, esa era una discusión perfectamente válida, que obviamente tenía que darse en una ley de educación superior y no a través de una glosa. Entonces, al final lo que uno ve es que terminaron atrapados entre ellos mismos, se metieron en este embrollo porque no querían decir becas. Entonces un día decían que no era una beca mejorada, pero al día siguiente que sí, pero de que la plata la iban a traspasar de un lado para otro, pero después no. Sí. Entonces hoy día si el tribunal nos da la razón, se borran requisitos que son arbitrarios y quedan más estudiantes potencialmente beneficiados. La única forma que quedan menos estudiantes beneficiados es que el gobierno así lo quiere. El 23 de diciembre se va a conocer la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Cómo va? ¿No es cierto? Mi duda es, aquí, a tu juicio, de los argumentos que la oposición tuvo para presentar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional fueron que iba en una glosa presupuestaria y no como un tema permanente y aparte, o el tema de la discriminación. Digo, en lo de fondo. Sí. Lo que pasa es que los dos capítulos, por decirlo así, se complementan uno con el otro, porque como se establecen requisitos sustantivos que debiesen haber estado en ley permanente, la conclusión de ellos es que hay que sacar esos requisitos permanentes. Y el otro es que la discriminación arbitraria, si querés, es un poquito más pesada ese argumento, porque tiene que ver con una cuestión más de definición de qué discriminación es racional y qué discriminación es arbitraria. Claro, pero en esa discriminación un montón de alumnos van a quedar sin gratuidad. No, eso es falso. Esa es la campaña del terror del gobierno. Ya. Porque la verdad es que la plata queda igual. La plata está aprobada. El único que puede dejar estudiantes afuera es el gobierno. Nadie más. El tribunal no puede dejar personas afuera. Entonces ¿qué sentido tiene el recurso? El gobierno se los deja afuera. Ahí me perdí, perdona, Jaime Belolio. Entonces, ¿qué sentido tiene el recurso de lo que diga el Tribunal Constitucional? No, sí, tiene sentido, porque hoy día el gobierno lo que está haciendo es de manera arbitraria no va a recibir nada. Claro. Pero no, ¿qué sentido tiene el Tribunal Constitucional? Escuchemos. ¿Cómo en qué sentido? A ver, en todos lados, las partes del mundo donde existe un tribunal constitucional, la idea es cautelar los derechos fundamentales de las personas. Sí. Cuando han sido aprobados, aunque sea por una simple mayoría, nosotros le dijimos muchas veces al gobierno que esto no era así. Se lo dijo Ignacio Walker, se lo dijo hasta el senador Ricardo Lagos Weber, le dijo: usted no puede discriminar arbitrariamente a estudiantes que son igualmente vulnerables. Lo dijeron los exministros de Educación, lo dijeron muchas personas, y ellos lo reconocen en los pasillos. La pregunta es que tú me dices que el gobierno tiene una campaña del terror al señalar que muchos alumnos van a perder la gratuidad, ¿no es cierto? Tú me dices que no, que eso es una campaña del terror. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sentido tiene el recurso del Tribunal Constitucional si la gratuidad va a estar asegurada igual? Esa es mi pregunta. Ya sé para qué sirve el Tribunal Constitucional. Está bien, entendí que ibas allá la pregunta. El sentido que tiene esto es que no lo haga de manera injusta. Si aquí no hay un problema con la gradualidad de la medida, sino que no puede ser injusta. Tú no puedes dejar afuera a los estudiantes más vulnerables. Mira lo curioso, 9 regiones del país no tienen acceso al beneficio de los CPT y los IP, que es donde hay más estudiantes vulnerables en Chile. Entonces yo sé que a mí me han sacado la cresta por esta cuestión, y están haciendo esta campaña del terror y me están indicando con el dedo. El gobierno, este es un gobierno de la lógica del conflicto. En todo ve conflicto, pero tú le preguntas por qué está haciendo el conflicto y no hay respuesta. Entonces, ahora el ministro Valdés señaló que de aprobarse lo que ustedes están requiriendo al Tribunal Constitucional, no alcanzaría las lucas, y efectivamente aquí habría que bajar el alcance de esta gratuidad. Tendría que ser naturalmente menor a por lo menos el que tenía con las instituciones señaladas, ¿verdad? ¿Qué pasa con las lucas? ¿Se puede suplementar entonces la partida o no se puede? Porque esto ya está aprobado. ¿En qué queda el asunto? Se queda un asunto de plata. Se hizo una promesa sobre la base de plata que no existe en la práctica. A ver, hoy día no hay ningún estudiante que esté beneficiado por esa medida. O sea, no hay ningún estudiante que con nombre y apellido tenga el beneficio. Pero la plata se saca del AFI, o sea, las lucas están en alguna parte. No, la plata del AFI la sacaron la pusieron en otra parte. Entonces, lo que sí puede hacer siempre, en este caso el Ministerio de Hacienda, es cambiar plata de un programa a otro. Y lo que nosotros le estamos diciendo es que agarre la plata de esa glosa y la meta a becas. Y la meta a becas para los estudiantes más vulnerables. Entonces, ahí ya tiene el mecanismo para entregarle becas a los estudiantes de CFT e IP y también para los estudiantes de universidades. Puede perfectamente complementar hasta el 100% de lo que, entre comillas, copagan los estudiantes en el CFT, en el IP y en la institución que hoy día está acreditada. Y además tiene otras vías para poner plata, que estaba en otros programas, para precisamente estos estudiantes del 50% más vulnerables. No se entiende el capricho de querer dejar afuera a los más vulnerables de los estudiantes de la educación superior. Oye, y esto evidentemente es política, esto
Hay algunos que señalan que se ha amenazado con que se paguen los efectos de del triunfo de este requerimiento, si eventualmente es así de alguna manera, porque tú dices que hay una campaña del terror y yo creo que también la hay. Pero o sea, lo que es insólito ahí es que yo creo que una vez por todas dejemos de hablar aquí si esto es de izquierda o de derecha. A mí lo que me interesa de verdad es que los estudiantes más vulnerables sepan de que no es la plata lo que va a impedir que ellos puedan ingresar a la educación superior. A mí me toca representar comunas que son vulnerables. Y hablo con los cabros que están acá. Y muchos de ellos trabajan y estudian y por eso están en el CFT y en el IP. Y a veces le falta lucas para poder graduarse. Y entonces, ¿por qué maltratan a ese tipo de estudiantes? Porque no eligieron una institución que le gusta al gobierno de turno. Eso no es posible. Entonces, cuando el vocero de gobierno tira encima a los estudiantes diciendo, mire, ustedes van a ser culpables de que 200.000 queden fuera. Primero, es falso. Y segundo, los usa como para venganza política. Entonces, por favor, ya eso es caer en lo más bajo que se puede caer. El gobierno sabe que esta era una medida que no tenía que hacerse ni aquí ni así, pero la hicieron igual por presión política interna. ¿Y por qué la EDC no se sumó a requerimientos y en el fondo está de acuerdo con ustedes? Eso es una muy buena pregunta. La verdad es que el senador Walker en su discurso en el Senado dice exactamente los mismos argumentos que yo te estoy comentando, que ese no era el lugar para hacerlo y que además había discriminación arbitraria. Sí. Pero se abstuvo finalmente. Yo creo que lamentablemente la democracia cristiana ha caído en una claudicación frente a la izquierda más dura en el gobierno y en ese rol de colaboración y de moderación que históricamente hacía, hoy día simplemente dicen una cosa pero después no actúan en torno a eso. Entonces yo sé que hay muchos parlamentarios de la ADC, porque se me acercan además, que me dicen sí, tienes razón, pero después yo no los veo actuando en ese sentido. Entonces yo quisiera pedirle ayuda también a ellos. Si son muchos de ellos son parlamentarios de regiones, hay 9 regiones que no acceden a beneficios CFT-IP. Ayúdenos a que sí puedan acceder. Y que para que puedan acceder, y aquí sí lo han dicho varios parlamentarios de la ADC, Ricardo Rincón, por ejemplo, de que traspasen la plata beca. Claro. Sea lo más lógico, creo yo. Bueno, gracias Jaime Belolio, que esté muy bien. Muchas gracias, te vamos a echar de menos, Rafa, no te vayas a Inglaterra. No, pero si voy a estar ahí transmitiendo. Oye, justo cuando empezaba a estar de acuerdo. Sí, no, sí, en esto estoy totalmente de acuerdo. En esto estoy totalmente de acuerdo. Creo que la glosa es una tontería, pero... Más que una tontería, un mal diseño. No, yo creo que simplemente una tontería. Yo creo que fue una tontería. Es que ideologizante. Tú me dices la diferencia. Una tontería. Tú me dices la diferencia entre Esto fue denunciado por Ciper Chile hace ya mucho antes que esta conversación apareciera. A mí me parece de que era para algunos era un poquito más una trampita. Yo creo que hay gente que pasó de que escucha que todo lo privado era increíble y lo público malo, a pensar lo contrario, y piensa que así son inteligentes. Cuando traspasando un prejuicio de otro no es ser inteligente, sino simplemente eficiente. Jaime Belolio, muchas gracias. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Okay. Son 8:35 de la mañana. Usa tu tarjeta de crédito Corbank, que aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. Infórmate en corbanca.cl. ¿Estás cansado de usar lentes? Hoy dejarlos no cuesta nada. Instituto Oftalmológico Full Visión tiene la más avanzada tecnología única en Chile. Miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, queratocono, cataratas. Llama al 23-223-9000 o visita www.iofb.cl. www.iofb.cl. Tus ojos, nuestro compromiso. Algunos buscan cambiar el gris de la ciudad por un verde repleto de vida y de ideas innovadoras. Si eso es lo que te mueve, necesitas un partner perfecto. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. 8:35, vamos a hablar de un tema súper lindo, creo yo, así lo digo. Las charlas TED de la Pincoya. ¿Cómo se está organizando en Chile una nueva manera de recoger experiencias positivas de líderes poblacionales, de la actitud, de cómo salir? Vamos a hablar de eso acá en un ratito. En Radio Cero, desde cero. Soy Diego y tengo un problema. Nací en diciembre. Nunca un feliz cumpleaños, solo feliz año nuevo. Ni hablar de la torta, puro pan de Pascua. Y de regalo, amigo secreto. Para que nadie se quede sin celebrar. En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:37.
¿Tu visión te aleja de la belleza? Recupérala y disfruta la vida. Instituto Oftalmológico Full Visión te ofrece las mejores alternativas para dejar de usar anteojos, láser, lentes intraoculares, implantes corneales y mucho más. Contamos con diversos convenios y modalidades de pago. Ahora es el momento. Está a tu alcance. Llámanos al 23-223-9000 o visítanos en iofvcorta.cl. Instituto Oftalmológico Full Visión. Tus ojos, nuestro compromiso. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2Be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Hay momentos únicos, como ir de vacaciones al norte de Chile, llegar al desierto de Atacama y descubrir que está completamente lleno de flores. Simplemente inolvidable. Registra momentos únicos en el segundo exacto. Claro presenta el smartphone con la mejor cámara del mundo. El nuevo Sony Xperia Z5. Encuéntralo primero en Claro. Llévalo contratando un plan Pro 10 GB con Claro Música y Claro Video. Gratis por un año. Tener el smartphone que siempre quisiste. Con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. ...8:38, viernes 4 de diciembre. Tenemos ya sentado en estudio a José Manuel Moller. Él es una persona, seguramente ustedes han escuchado, pero se hizo conocido y ha ganado varios premios por un proyecto que se llama Al Gramo, que trabajó dando un nuevo concepto de consumo, vamos a decirlo así, en el mundo popular, en los sectores con menos recursos, y ahora está a cargo de un proyecto que me parece muy interesante, que tiene que ver con las charlas TED, que me imagino que todo el mundo conoce lo que es el formato, pero acá son charlas TED en La Pincoya. Buenos días, Cote. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos estaba contando un poco la historia de cómo esto nació, porque tú fuiste a Río, parece, a hablar con la gente de TED. Fuiste a dar charla por Al Gramo. Por Al Gramo, sí. El año pasado estuve presentando en TED Global en Río, y ahí, por ser presentador, me dieron como una licencia especial para hacer una charla TED, que en todo caso cualquiera puede acceder a una charla después de un proceso, pero por haber estado ahí una licencia más grande, un evento un poco más grande, y decidimos con un equipo hacerlo en La Pincoya. ¿Por qué en La Pincoya? ¿Por qué en La Pincoya? Claro, ¿qué había en La Pincoya que te pareció interesante de rescatar como...? Sí, son dos cosas. Uno, normalmente las charlas TED están asociadas a universidad, donde nosotros creemos que ya hay bastante conocimiento, ya hay bastante de TED de una u otra manera, y quisimos llevarlo a lugares donde creemos que es más necesario también conectar este tipo de charlas con la gente. Y segundo, que es un lugar donde hay muchísima gente que tiene historia increíble, que creemos que vale la pena ser compartida y desmitificar un poco muchas veces lo que muestran los medios de comunicación, que son solamente asaltos o portonazos. La Pincoya hoy en día yo creo que es un lugar muy inspirador, donde de hecho Al Gramo surge con aprendizajes que vienen también de poblaciones como La Pincoya, y demostrar también que hay historias que pueden inspirar a jóvenes, a políticos. Por ejemplo, para ya profundizamos en lo otro, pero ¿qué historias de las que estas charlas TED van a dar de La Pincoya te parecen así alucinantes? Porque acá hay varios líderes vecinales con historias personales, ideas. Cuéntanos, por ejemplo, de una, que uno diga... Sí, bueno, hay varias historias, principalmente son casi todos de La Pincoya. Tenemos gente también que son de otras poblaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de Heriberto Alarcón, el Lele, que es un líder transexual de La Pincoya. O sea, hoy en día, yo creo que si uno junta esos dos argumentos, deben ser de los sectores más discriminados. Y a pesar de estar en este territorio, ha demostrado con un liderazgo tremendo cómo se ha ganado el respeto no solamente de sus vecinos, sino que ha logrado generar un movimiento de acogida a mucha gente que se siente discriminada, y ha salido con orgullo a reconocer también su situación de identidad, su condición de identidad. Y hoy en día es un líder tremendo en esta población, que es un referente también a nivel nacional, ha salido en medio, etcétera. Y queremos que cuente su historia desde otra perspectiva, ¿no? También evitar los clichés, que muchas veces uno dice La Pincoya y como que pone un switch casi que de caridad. No, claro, y nosotros queremos mostrar lugar, que son referentes igual como de cualquier otro lugar, ¿no? Ojalá que cambien el paradigma que tenemos en torno a las poblaciones en Chile. No, y están absolutamente invisibilizados además, porque efectivamente todo el trabajo comunitario que se asocia a toda aquella asociación que existe entre los mismos vecinos, están precisamente siempre muy invisibilizados por el estigma de población violenta, población narcotraficante, y hay una cantidad de actividades que son totalmente beneficiosas a través de líderes que no tienen ninguna vitrina y ningún foco a nivel nacional, que
Chuta, una súper buena manera de exponerlo. Lo que llama la atención y lo bonito tal vez de este proyecto es que se juntan tal vez la marca más relevante en términos de charlas internacionales con algo que es cotidiano y es nuestro. Es cotidiano, nuestro y que además está hiper estigmatizado. Entonces eso es lo bonito del cruce. ¿Cómo surge, por qué surge este cruce y cuál ha sido la reacción de estas personas que van a tener que someterse a un formato y también exponerlo? Porque básicamente la gente que expone en TED expone también muy bien y a veces la gente tiene temor de expresarse, pararse frente a una cámara o contar esa experiencia. Sí, dos cosas. Uno, como tú decías, efectivamente mucha gente dice, bueno, la palabra TED y la pincoya son como opuestos en todos los sentidos que pueden haber. Y estamos demostrando que es totalmente errado eso, puede ser factible. Y en cuanto a la preparación, el formato es muy exigente, como tú decías, esto está pensado más que para la charla sí mismo en el lugar, es para ser difundido. La potencia de TED viene por la viralización de las charlas que hay. Y tenemos un equipo tremendo ahí trabajando, debemos ser más de 20 personas que estamos apoyando a estos oradores desde las presentaciones, el lugar, la charla, el guión. Entonces aquí no es José Manuel quien está organizando esto, hay un equipo tremendo atrás, todos de voluntarios, que estamos empujando esta charla y cada uno siguiendo su guión, preparándolo y bueno, dándole comentarios, cómo evitar, por ejemplo, caer en los clichés también, porque hoy en día la gente de la pincoya también tiende a presentar de una forma en que todo el mundo lo ha empujado a mostrar su historia de una forma, y hoy en día lo increíble es que hemos pulido esta historia de manera de decir que estos son referentes para cualquier lugar. En el fondo que es como cambiarlos a ellos mismos de lugar, en el sentido de discurso, de mirar su historia, universalizarlo. Sí, es demostrar la potencia que hay detrás, más allá de no ir a escuchar con caridad a alguien, sino que ir a aprender de alguien, y eso es lo que vamos a hacer hoy con TED la pincoya. Claro, porque fuera la pincoya, incluso en las Condes, digamos, los chilenos saben expresarse de la manera TED, digamos, de sintetizar. No, admiramos las experiencias y cómo son contadas en las charlas. No, que los americanos viven así porque los americanos son un país de predicadores. Todo el mundo predica y esto del y pocos practican. No, porque claro, y el stand-up, el TED, todo esto es fruto de que son una cultura de la prédica constante y de la prédica. En cambio aquí hay curas que predican y el resto de los feligreses escuchan. Claro, aquí la gente no sabe expresarse, no hace unas frases que no son frases, preguntas que son respuestas y se van en anécdota cuando quieren llegar al punto. ¿Cómo se hace? Esto no quiero ser un prejuicio con la pincoya porque te digo, eso lo veo yo en todas partes. ¿Cómo se hace para que sepan decir, contar una experiencia, no quedarse en la anécdota, no quedarse en lo accesorio y contar lo esencial? ¿Cómo se hace? Lo que hemos hecho, hay muchas herramientas y hay muchos como casi guiones de TED en términos de estructuras que hay que seguir para tener este estilo de relato. Yo creo que es una forma de contar una historia de manera distinta, que sea más dinámica, más activa, no caer, como tú decías, o en clichés o en ejemplos clásicos. Y en ese sentido el material para pulir está increíble y ya llevamos bastante tiempo preparando estos oradores y ya tenemos un formato que yo creo que les va a llamar la atención, porque si uno lee, por ejemplo, el caso de Heriberto Alarcón, el Lele, que es un dirigente transexual, uno diría, bueno, yo ya espero cómo va a presentar. Y sin duda que el formato que le estamos dando es totalmente distinto a lo que sea. Aparte del Lele, ¿hay alguno que presente como conocimiento, que presente como una iniciativa o solo son experiencias? No, tenemos varios tipos. Mira, que tengo aquí desde experiencia, como tú dices, de escuela de hip hop, de centros culturales, de portales web. Tenemos a Mario Orellana también, que es dirigente de Renca, en este caso es uno de los pocos dirigentes que no es de la pincoya, pero todos son historias. Por ejemplo, tenemos Luzmenia Toro también, que fue la primera que se tomó hasta la pincoya como en términos más históricos, pero son más de procesos y algunos casos puntuales de iniciativas también culturales, sobre todo artísticos. Cote, ¿por qué la pincoya y por qué no, por ejemplo, uno ve que en La Legua, también en sectores de Cerro Navia, hay todo un orgullo de decir, ¿sabes qué? No, aquí no es que es todo, viven con una carga muy fuerte por vivir en un lugar como mítico en términos de delincuencia, narcotráfico. No sé si la pincoya era hoy el lugar con mayor carga en ese sentido. Probablemente lo veo en La Legua como carga. ¿Por qué ir en busca? ¿Por qué centrarse ahí? ¿Porque representaba una historia? ¿O porque tú casualmente estabas trabajando ahí? Varias cosas también un poco prácticas. Todo esto parte por esta licencia que obtuvimos por haber presentado al Gramo en Río. Y al Gramo comienza en la pincoya. Y al Gramo, toda esta historia de vinculación con el territorio comienza en la pincoya, que es la población que conocíamos mejor y donde empezamos a trabajar y empezamos a establecer esta red y nos dimos cuenta de estas historias que estaban también.
Entonces, lo que queremos hacer no que sea solamente del territorio de la Pincoya, sino de lo que significa la Pincoya. Ya, pero no que sean relatos contando solo mi vida, sino el relato de cómo le hice la collera a la vida, cómo me paré, cómo salí. Exactamente, eso, ¿no? Sí, o también, o cómo no formé esta banda, por ejemplo, no sé, la otra vez hablamos de que Gondwana viene de la Pincoya, y uno dice, bueno, Gondwana nunca ha estado relacionado. O sea, hay muchas cosas que están pasando en lugares como la Pincoya. Ideal que también haya gente después de La Legua, La Bandera, Villa Francia, etcétera, que sea como el centro, que sea como la puerta de entrada a estas charlas TED, pero más masiva, más popular y más de barrio. Lo que me ocupa... Dale. Dale. Lo que me ocupa también de esto es que uno ve que todas estas prácticas comunitarias que tú las viviste y que pudiste llevarlas a cabo, por ejemplo, en un proyecto como Algramo, ocurren también espontáneamente, están absolutamente invisibilizadas, pero muchas de ellas también tienen que ver con el ámbito cultural y artístico. Son muchos los grupos de hip hop, los grupos de rap, los grupos de danza, grupos de teatro que emergen y que están algunos de ellos incluidos también en tu proyecto. ¿Por qué ocurre, y te lo digo con el interés mío en la parte artístico-cultural, por qué ocurre con las artes y la cultura en general un fenómeno que tal vez con otras disciplinas ocurre menos? Sí, por el contexto que tenemos aquí en la Pincoya con nuestros presentadores, está claro que la búsqueda de expresarse o de decir algo que no hay otros medios. De hecho, yo creo que habla mucho de que no tienen vitrina de otra manera, una forma de expresión sin duda del arte. Y así es como tenemos, no sé, por el guerrillero oculto, tenemos también las arpilleras, que si bien son arte de distintas expresiones, buscan tener espacios, personas que no lo han tenido, hoy en día han estado invisibilizados y su forma es a través del arte. Y por eso yo creo que también es una expresión tan potente del arte y también que tiene una carga histórica y política también, especialmente en la Pincoya. Creo que además que el arte es para la gente pobre o para la gente muy rica. ¿Cómo? Que el arte ahora, como no da plata, o es para gente muy pobre o para gente muy rica, pero para la gente, para vivir de eso, dices tú. La clase media ya está fuera del arte ya. Yo ya no conozco escritores de clase media, solo conozco escritores populares y Pituco. ¿Tú estás dónde? ¿Y tú qué serías? Populares. Vamos a ver entonces la Pincoya es lo mismo. La Pincoya. Ahí tiene una nueva charla. Tenemos pero porque además yo creo que hay una cosa como que uno estamos con José Manuel Osandón. Que uno no... Perdón, José Manuel Moller. Perdón, me salté. No se confunda. Pero que muchos de estos estudiantes de lo que estamos hablando ahora, de estudiantes de la universidad, no sé qué, viven en la Pincoya. O sea que la idea que uno hace que existe como mucha de la clase media vive en la Pincoya, lo que uno llama clase media. Muchos estudiantes vienen a la Pincoya y uno no sabe que vienen ahí y ellos lo invisibilizan. O sea, ellos te dicen, no, yo vivo te dicen el nombre de la comuna. Claro, yo vivo en Achuraba. Pero no hay una sola clase media, probablemente en Chile. O sea, la mayoría de los chilenos se consideran clase media y los cortes de clase media son muchísimos. O sea, probablemente mucha gente de la Pincoya se siente clase media. No, hay mucha gente que nos cuenta que cuando dicen que son de la Pincoya son estigmatizados. Entonces, como decís tú, son de Huechuraba, es el término. O dicen de Huechuraba y cuando averiguan la dirección de donde viven, también son discriminados. Tanto así que nos pasa que empezamos a trabajar en la Pincoya y, por ejemplo, empresas de internet no llegan a ofrecer internet a este barrio. La Pincoya hoy en día no es prioridad para ninguna empresa de telecomunicaciones en internet. De hecho, el llamado, a ver si quieren ponerse las pilas. Y empezamos a trabajar y hoy en día estamos dando una solución a través de almacenes para llegar a estas zonas rojas que se llaman. Son zonas rojas que si uno llama y da la dirección te dicen, bueno, no hay factibilidad técnica. Y la Pincoya está a 5 minutos de la oficina de CNN Chile, que me debe imaginar que sea el lugar con más internet de Chile. Entonces no es un problema que el cable no alcanza, sino que es un problema de cómo nos acercamos a este tipo de territorio. Y así como estamos llegando con internet con Algramo, creemos que las charlas TED también pueden unir dos mundos que normalmente no Algramo, pero antes de entrar al tema del Algramo, lo que hemos visto en las discusiones políticas, yo creo de la sociedad en los últimos tiempos tiene que ver con calidad de la educación, igualdad de oportunidades, el peso de la segmentación, cómo vas quedando fuera del cordón de la ciudad y por lo tanto llegar a tu trabajo te cuesta el doble. ¿Cómo se ve eso en la Pincoya? Porque por otra parte también las cifras te dicen que hoy hay menos pobreza, digamos dura, pobreza... Según los 80 hay menos pobreza. Sí, yo creo que en términos de... O sea, entre los números oficiales y lo que tú ves en esa realidad. Sí, yo creo que esta pobreza va cambiando de nombre. Yo creo que lo que antes era problemas de nutrición, hoy en día puede ser estar endeudado con la educación. O sea, sobrepeso. Bueno, sí, de hecho, sobrepeso después de México y Estados Unidos somos los países más obesos. También obeso por pobreza, no por eso dice Felipe Berríos, no por burla, digamos. Que hoy día los ricos son flacos y los pobres son gordos. Son gordos.
Bueno, yo creo que el cruce entre los datos, yo creo que la pobreza o la desigualdad, sobre todo la desigualdad, se sigue manteniendo desde los años casi 60 en términos del Gini. Entonces, aquí que el panorama haya cambiado o no, yo creo que en términos de desigualdad no ha cambiado. En términos de pobreza, se ha ido cambiando el nombre de la pobreza. Aquí creo que han habido avances, pero estamos muy lejos de que el que no tenía educación hoy en día va a estar endeudado por 20 años por educación. Pero la Pincoya siente que hay un cambio en su vida, es decir, aquel señor que hoy tiene 45, 50 años, que tiene 2 hijos, siente que hoy le puede dar a sus hijos una educación de un poquito mejor calidad. Estoy preguntando, que puede cambiar la historia, que sus hijos van a tener acceso a algo que él no tuvo acceso y que probablemente a él le tocó andar, no sé, con un par de zapatos. Sí, yo creo que hay una mayor oferta y un avance en términos como condiciones casi higiénicas mínimas que se ha avanzado. Pero hoy en día yo creo que hay una población muy empoderada, o sea, estamos en un contexto que la gente sabe muy bien y sabe distinguir entre qué es lo que es realmente una solución o no. Hoy en día estas campañas de marketing brutales de universidades que tienen obviamente otros fines, que ofrecen carreras de manera muy asequible, y yo creo que la población, la Pincoya y otras poblaciones están entrando a ese tipo de educación, pero nos estamos dando cuenta que realmente no son la solución real, sino que hay algo más que tenemos que cambiar, algo más profundo. O sea, ponle tú, invento, cuando se habla de gratuidad para esos sectores populares y que puedan tener una educación gratuita de calidad, ¿no es ese el punto, crees tú? Yo creo que eso es un mínimo, sobre todo para un sector. Mínimo. Yo creo que es un mínimo, sobre todo para un sector como la Pincoya. O sea, ponerlo como prioridad que gente de sectores como la Pincoya pueda tener acceso a esta educación, pero también discutamos la calidad de esa educación, discutamos también salud, o sea, veamos los tiempos de espera también que hay en los consultorios en la salud de la Pincoya. Yo creo que es un problema multidimensional que hay que empezar a avanzar y también de manera propositiva desde todos los ámbitos, pero no dejar solamente que es un punto. Yo creo que esto es un tema que es interdisciplinario que hay que enfrentar, y por eso yo creo que también hay que empezar a escuchar también a la Pincoya, no solamente llegar con la solución, sino que también plantear herramientas. Yo creo que TEDx La Pincoya busca un poco eso, abrir un espacio de diálogo y escuchar a la Pincoya alguna vez, y no llegar siempre con la solución y ver si funciona o no, sino que primero escuchar y trabajar en conjunto. Y un poquito yendo a la parte que a veces es incómoda, mucho se critica, y una crítica permanente, que sé yo, a lo que se hace, a mi juicio a veces muy infundada también, que se hace a los trabajos de verano, que se hace a una suerte de turismo social que hacen las clases pudientes a las poblaciones, a sectores vulnerables. Cuando la gente ve, qué sé yo, o puede ver en TED La Pincoya, hay un intento que ya no es el paternalismo, ya no es la caridad que existía anteriormente, pero de una suerte de turismo miseria. ¿Qué respondes a eso? Sí, yo creo que también responde un cambio en la generación. Sí, y lo digo bastante. Yo creo que responde un poco al cambio. Yo creo que efectivamente, como tú mencionabas, hubo una generación muy grande. De hecho, que yo también fui parte de Techo, que después ahora evolucionó a algo que es... Tú eres del Techo. Yo fui voluntario de Techo 3 años. ¿Tú tenías el sello del Techo de Chile? Yo fui voluntario 3 años en Techo, donde aprendí un montón, y aprendí de los dirigentes, que eso es otra cosa importante. Yo creo que hoy en día el aprendizaje no está en la media agua, no está en el martillo del verano, sino que en conectarse con otro. Yo creo que empieza a haber un cambio de paradigma, que ya no es este paternalismo, ya no es caridad lo que se hace, sino que se busca en lo posible una relación más horizontal y de justicia. Y hoy en día estar teniendo un TEDx en La Pincoya no es porque nos dé pena, sino que ojalá nos encantaría aprender más de la gente que está ahí, y ningún medio o ningún canal que hayamos tenido ahora nos está mostrando lo que está. Pero estas charlas TEDx van a estar en TVN, ¿o no? Sí, exactamente, eso es una buena cuña. No, porque en el fondo van a ser transmitidos, hay dos cosas. Uno, todavía se pueden inscribir para asistir en la página texlapincoya.cl, y si ponen el medio cómo se enteraron, tienen que poner Radio Cero, porque nos quedan muy pocos cupos. Entonces, pero perdona la pregunta, ¿cómo asistir? O sea, yo puedo ir como invitada y mirar las charlas. Sí, exactamente, hay dos formas. Uno, presencialmente, que es la invitación que todavía nos queda un poco, que es el Centro Cultural La Pincoya, que está ahí en texlapincoya.cl, toda la información. Y lo otro, que va a ser transmitido por streaming por 24 horas. ¿Ya? Y después van a quedar las charlas en la plataforma, pero todos los que quieran seguirlo en streaming o ir presencialmente a este Centro Cultural La Pincoya, todavía pueden entrar a www.tedxlapincoya.cl, y ahí cuando les pregunten cómo se enteraron tienen que poner Radio Cero, porque nos quedan muy pocos cupos y vamos a priorizar obviamente a la gente que... Cuéntame del gramo, porque al gramo. Todo el mundo me habla como si yo... al gramo. No, si al gramo, si acá yo creo que es un gramo. Es que tú dijiste grano. Es otro tipo de gramo. Pero otro gramo... Claro. Gramo. Ahí te puedo pasar otro dato también, pero no estoy en eso. No, yo tampoco. Pero ¿qué es lo que es el gramo? Algramo es una empresa social que tiene como objetivo bajar el precio de compra de productos básicos. Es como la farmacia popular en alimentos. A través de los almacenes de barrio. Nosotros lo que hacemos es reducir el precio de compra entre un 30 y un 50%,
eliminando la contaminación y ayudando a que los almacenes puedan competir con los supermercados. Compran para todos los almacenes. Yo compro a granel y vendo a través de máquinas dispensadoras. Y las familias compran la máquina, así se ahorra el precio, se contamina menos y el almacenero compite en precio con los supermercados. O sea, en el fondo es rescatar, yo creo... Menos? ¿Cuánto menos? Entre un 30 y un 50%. Bueno, Coteco Moller ha sido invitado a hablar, perdona, para dar un margen por venta al igual que nosotros, compartimos. Pero yo creo que hay un punto súper interesante si uno lo mezcla como en la idea país. Lo que tú hiciste, Coteco Moller, además ha sido premiado por esta idea de al grano, es también, poner al mercado en una dimensión más comillas más justa. ¿En qué sentido? Que nos está pasando con la farmacia popular. La farmacia popular, ahora nos enteramos de que hay medicamentos que valen 600% más. Tú me dices, bueno, yo compro las cosas a granel y las vendo a granel. Y con eso reducen la ciudadanía, reduce la gente un 30 o un 40% de sus alimentos. O sea, quiere decir que los chilenos pagamos un 40% más por nuestros alimentos, un 600% más por nuestros medicamentos. Para que tengan una idea, el café más caro que se compra no es el de un tarro, sino probablemente el sachet de 1,8 gramos que se vende en los almacenes. ¿Y por qué es más caro? Porque al comprar de a poco es un 40 o un 60% más caro. Y le pusimos el nombre de impuesto a la pobreza. Hoy en día las familias que tienen menos ingresos pagan más por productos básicos y por eso surge el gramo. Y nos revienta en el fondo que la consecuencia del sistema que tenemos, que solamente busca esta maximización de utilidad, haga que las familias que tienen menos tengan que pagar más. Y eso es como tú decías, es poner la familia al centro. Y somos una empresa que puede tener utilidades, se venden acciones, pero lo primero que se pone es la familia y después se pone este beneficio económico. O sea, lo primero es solucionar el problema social, medioambiental, de manera rentable. Aquí no estar en contra de una constitución de empresa que pueda tener ingresos, que también de repente se ponen como puestos, pero es sí poner a la empresa como una herramienta y no como un fin. Y dime una cosa, Algramo entonces tiene una sociedad abierta por acciones. Y puede comprar cualquier persona que quiera o tiene que tener acuerdo entre los socios. Cuando vendemos, pueden comprar. El año pasado, de hecho, vendimos acciones, vendimos 9% a 52 personas distintas y tenemos accionistas que el día de mañana, cuando hay utilidades, van a poder retirar. ¿Y el día dónde está ubicada Algramo? Estamos principalmente en la zona norte de Santiago. Partió La Pincoya, Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Independencia, Renca, Quilicura. Estamos entrando a Santiago Centro principalmente, Quinta Normal, y vamos a ir creciendo hacia la zona sur también. ¿Es una empresa B? Somos una empresa B. ¿Qué significa? Pero entonces lo que tú haces, tus redes son los negocios de barrio. Los almacenes de barrio. Y ahí entiendo que yo habitualmente voy con un envase. Con el mismo envase de siempre. Sí, que compras una vez el envase igual que las bebidas y lo reutilizas. Y de esta manera pagáis solamente por el envase y no contamináis. Nos pasa, por ejemplo, que hay productos donde el envase es más caro que el producto. Mentira. Y es absurdo tener que pagar por algo que votamos todas las veces. Además de la contaminación. Olvídate el lado de contaminación, que ya es gravísimo. Estáis botando más plata en el envase que en el producto. Entonces eso nos parece absurdo y creemos que con un pequeño cambio se puede cambiar esta lógica. Pero mi mamá me dijo que yo tenía que preguntar todas las cosas que yo no sabía. ¿Qué es una empresa B? Una empresa B, es una certificación de tipo de empresa que cambia el paradigma de esta maximización de utilidades, que es lo que se nos enseña en la Escuela de Administración en Chile, por el solucionar problemas social y medioambiental de manera rentable. Y una certificación que busca, en vez de ser la mejor empresa del mundo, que es lo que buscan todos, es ser la mejor empresa para el mundo. Entonces se mide un puntaje de impacto en distintas áreas. Social, medioambiental, gobernanza interna, de desigualdad, salarial. Así obtiene una certificación. Sin embargo, la empresa no deja de ser una empresa que debe ser económicamente rentable también. Pero tú decías que además ustedes contaminaban menos. ¿En qué sentido? Porque cuando uno reutiliza el envase, dejamos de producir otro. Entonces así se va eliminando la contaminación. José Manuel Moller, muchísimas gracias por estar acá. Oye, perdón, ¿por qué no indicamos los datos para meterse? Todo de nuevo. Para meterse, para que la gente... Cote, cuéntanos todo de nuevo. La página web es www.tedxlapincoya.cl. Pero deletrémoslo, es TEDx X chiquitita Lapincoya. Lapincoya.cl. Y ahí todavía nos quedan cupos para asistir presencialmente al Centro Cultural de La Pincoya, o si no, nos pueden seguir por el streaming de 24 horas. Un super proyecto. Sí. Son las 9:01, ¿no? Y es la voz ciudadana. Yo creo que eso es volver a la y además visibilizar prácticas de comunidad. Oye, para terminar, el comentario de cine. Fui a ver la película de James Bond. Quiero ir. ¿Qué tal es? Muy buena. ¿Está buena? Tiene todos los clichés habido y por haber de la película de James Bond. ¿Quién es la chica Bond?
Hay dos, una que es Mónica Bellucci, que no una chica Bond. Y ahí fue cuando le dijeron que estaba gordita, que no te acuerdas que alguien la criticó que estaba pasadita. Es que ella dijo, yo no soy una chica Bond, yo soy una mujer Bond. Y ahí hizo la diferencia. ¿Está bien o está y hay otra chica que se llama... la carrocería suelta. Se llama Seydoux, no me acuerdo el nombre, que actuó también en la la Lea Seydoux. La Lea Seydoux, que es... Cosa, pero, a ver, ¿qué? ¿Cómo? Pero era mejor la otra, la Lea Seydoux. Pero la vida de la película. Sí, no, pero a mí ella me gusta. No, es me increíble porque gusta, además tiene esa cosa, no es la mujer 90, 60, 90, ya. Es una chica normal, que uno se podría cruzar en una calle y enamorarse de ella. Tanto, entonces? Porque es espectacularmente bella y parece tan asequible que uno se hace la ilusión además de que eventualmente no solamente Daniel Craig podría estar ahí, sino... Y decir que está viejo, ¿ah? Daniel, sí, pero weón, no importa. Porque la verdad que además esta es una de las pocas películas Bond de los últimos tiempos que no se ha transformado en esas películas que quieren ser más oscuras, que quieren revisitar el género, los Batman que terminan mal. Esta es una película totalmente un clásico de Ian Fleming, antiguo, pero hecho de la manera más moderna posible. Incluso, ¿y los efectos especiales muy espectaculares o está bien? Pero muy bien hecho, weón. Está, espectacular. No, es que me gusta mucho el no es cinearte, pero es una película si nadie espera espectacularmente bien hecha. La dirige Sam Mendes, que fue el director de Belleza Americana y director de teatro inglés. Además el marido fue marido de Kate Winslet, con eso ya... De Kate Winslet, absolutamente. Con eso yo... pero mira, por Lea Seydoux, y por Mónica Bellucci, que también está harto bien, y da cuenta que la mujer a los 50 años se puede mantener espléndida y deseable. Y los lentes de Hollywood son una magia. Y los el filtro del Hollywood es una magia increíble. Son 9:03, nos escuchamos el lunes. Este domingo hay elecciones en Venezuela. La atención va a estar puesta muy probablemente ahí. Y en la Pincoya también. En la Pincoya. ¿Hay elecciones en la Pincoya? Está muy bien. Ya, chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. Full Visión, tus ojos, nuestro compromiso. All New Mazda 2, desafía lo convencional. En Cero son las 9:04. Muy pronto se viene a Chile un festival de la rima donde